Capítulo 4. La exportación de capital. Lo que caracterizaba al capitalismo, en el cual dominaba plenamente la libre concurrencia, era la explotación de mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio, es la exportación de capital. El capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de su desarrollo, cuando incluso la mano de obra se convierte en mercancía. El incremento del cambio tanto en el interior del país como particularmente en el terreno internacional es el rasgo distintivo característico del capitalismo. El desarrollo desigual, a saltos, de distintas empresas y ramas de la industria y de distintos países es inevitablemente bajo el capitalismo. Inglaterra comienza convirtiéndose en un país capitalista antes que otros y hacia mediados del siglo XIX, al introducir la libertad de comercio, pretendió ser el taller de todo el mundo, el abastecedor de artículos manufacturados para todos los países, los cuales debían suministrarle, a cambio de ello, materias primas. Pero este monopolio de Inglaterra se vio quebrantado ya en el último cuarto del siglo XIX, pues otros varios países, defendiéndose por medio de aranceles proteccionistas, se habían desarrollado hasta convertirse en estados capitalistas independientes. En el umbral del siglo XX asistimos a la formación de monopolios de otro género. Primero, uniones monopolistas de capitalistas en todos los países del capitalismo desarrollado. Segundo, situación monopolista de unos pocos países ricos, en los cuales la acumulación del capital había alcanzado proporciones gigantescas. Surgió un enorme exceso de capital en los países avanzados. Naturalmente, si el capitalismo hubiera podido desarrollar la agricultura, que actualmente se halla en todas partes enormemente atrasada con respecto a la industria, se hubiera podido elevar el nivel de vida de las masas de la población, que siguen viviendo, a pesar del vertiginoso progreso de la técnica, una vida de hambre y casi de miseria. No habría por qué hablar de un exceso de capital. Este argumento es constantemente empleado por los críticos pequeñoburgueses del capitalismo. Pero entonces el capitalismo deja de ser capitalismo, pues el desarrollo desigual y el nivel de vida de las masas semihambrientas son las condiciones y las premisas básicas, inevitables de este modo de producción. Mientras que el capitalismo es capitalismo, el exceso de capital no se consagra a la elevación del nivel de vida de las masas de un país determinado, ya que esto significaría la disminución de las ganancias de los capitalistas, sino al acrecentamiento de estos beneficios mediante la exportación de capital al extranjero, a los países atrasados. En estos países atrasados el beneficio es ordinariamente elevado, pues los capitales son escasos. El precio de la tierra es relativamente poco considerable, los salarios bajos, las materias primas baratas. La posibilidad de la exportación del capital está determinado por el hecho de que una serie de países atrasados se hayan ya incorporados a la circulación del capitalismo mundial y han sido construidas las principales líneas ferroviarias o se han iniciado su construcción, cuentan con las condiciones elementales de desarrollo de la industria, etc. La necesidad de la exportación de capital es debida al hecho de que en algunos países el capitalismo ha madurado excesivamente y, en las condiciones creadas por el desarrollo insuficiente de la agricultura y por la miseria de las masas, no dispone de un terreno para la colocación lucrativa del capital. He aquí uno de los datos aproximados sobre la cuantía de los capitales invertidos en el extranjero por los tres países más importantes. Capital invertido en el extranjero en miles de millones de francos. En el año de 1862, Inglaterra 3.6, en el 72, Inglaterra 15, Francia 10, en el 82, 22, Inglaterra, 15 Francia, en el 1893, 42 Inglaterra, 20 Francia, en el 1902, Inglaterra 62, Francia 27, 37, Alemania 12.5. En 1914, Inglaterra de 75 a 100, en Francia 60, en Alemania 44.
Estos datos nos muestran que la exportación de capital adquiere un desarrollo gigantesco solo a principios del siglo XX. En vísperas de la guerra, el capital invertido en el extranjero por los tres países principales era de 175 a 200 mil millones de francos. La renta producida por esta suma, tomando como base la modesta norma del 5%, debe llegar a 8 o 10 mil millones de francos anuales. Una sólida base para el yugo y la exportación imperialista de la mayoría de los países y naciones del mundo para el parasitismo capitalista de un puñado de estados riquísimos. ¿Cómo se distribuye entre los distintos países ese capital invertido en el extranjero? ¿Dónde está empleado? A estas preguntas se pueden dar únicamente una respuesta aproximada, la cual, sin embargo, aclarar algunas correlaciones y lazos generales del imperialismo moderno, partes del mundo entre las cuales se hallan distribuidos aproximadamente los capitales invertidos en el extranjero, hacia 1910, en miles de millones de marcos, en Europa, de Inglaterra 4, de Francia 23, de Alemania 18, con un total de 45, en América, de Inglaterra 37, Francia 4, Alemania 10, total 51. En Asia, África, Australia, de Inglaterra 29, Francia 8, Alemania 7, para un total de 44. Es decir que Inglaterra tiene 70, Francia 35 y Alemania también 35, con un total de 140 mil millones de marcos. Por lo que se refiere a Inglaterra, aparecen en primer término sus posesiones coloniales, las cuales son muy grandes, incluso en América, por ejemplo, el Canadá, sin hablar ya de Asia, etc. La gigantesca exportación de capitales se halla aquí estrechamente relacionada con las colonias gigantescas, de cuya significación para el imperialismo volveremos a hablar más tarde. Distinto es el caso de Francia, cuyo capital se haya invertido principalmente en Europa, y en primer lugar en Rusia, no menos de 10 mil millones de francos, con la particularidad de que se trata principalmente de capital a préstamo, de empréstitos de Estado, y no de capital invertido en empresas industriales. A diferencia del imperialismo inglés colonial, el imperialismo francés puede ser calificado de usuario. Alemania ofrece una tercera variedad. Sus colonias no son grandes, y el capital exportado lo tiene invertido en proporciones más iguales entre Europa y América. La exportación de capital influye sobre el desarrollo del capitalismo en los países en aquel que es invertido, acelerándolo extraordinariamente. Sí, por este motivo, dicha exportación puede, hasta cierto punto, ocasionar un cierto estancamiento del desarrollo en los países exportadores. Esto se puede producir únicamente a costa de las extensiones y del ahondamiento ulteriores del desarrollo del capitalismo en todo el mundo. Para los países que exportan capital, existe casi siempre la posibilidad de obtener ventajas determinadas, cuyo carácter arroja la luz sobre las particularidades de la época del capital financiero y de los monopolios. He aquí, por ejemplo, lo que decía en octubre de 1913 la revista berlinesa Die Bank. En el mercado internacional de capitales se está representando desde hace poco tiempo una comedia digna de la pluma de Aristófanes. Toda una serie de estados extranjeros desde España hasta los Balcanes, desde Rusia hasta la Argentina, el Brasil y China, se prestan abiertamente o encubiertamente entre los grandes mercados de dinero, exigiendo, a veces con extraordinaria insistencia, recibir empréstitos. Los mercados de dinero actualmente no se hallan en una situación muy brillante, y las perspectivas políticas no son halagüeñas. Pero en ningún momento los mercados monetarios se deciden a negar un empréstito por medio a que el vecino de adelante dé su asentimiento al empréstito y, al mismo tiempo, se asegure ciertos servicios recíprocos. En las transacciones internacionales de esta clase, el acreedor obtiene casi siempre algo en provecho propio, una ventaja en el tratado de comercio, una estación carbonera, la construcción de un puerto, una concesión lucrativa, un pedido de cañones. El capital financiero ha creado la época del monopolio, y los monopolios llevan siempre aparejados consigo los principios monopolistas.
La utilización de las relaciones para las transacciones gananciosas reemplaza a la competencia entre el mercado abierto. Es muy corriente que, como una de las condiciones del empréstito, se exija la inversión de una parte del mismo en la compra de productos al país acreedor, particularmente armamentos, buques, etc. Francia, en el transcurso de las últimas 2 décadas, de 1890 a 1910, recurrió muy a menudo a este procedimiento. La exportación de capital al extranjero pasa a ser un medio de estimular la exportación de mercancías al extranjero. Las transacciones que se efectúan en estos casos entre las grandes empresas tienen un carácter tal que, según el eufemismo de Schiller, lindan con la corrupción. Krupp en Alemania, Schindler en Francia, Armstrong en Inglaterra, constituyen otros tantos modelos de esas firmas íntimamente ligadas con los bancos gigantescos y con los gobiernos de las cuales es difícil prescindir al negociarse un empréstito. Francia, al mismo tiempo que concedía empréstitos a Rusia, ejercía una presión sobre la misma en el Tratado de Comercio de 16 de septiembre de 1905, estipulando ciertas concesiones hasta 1917. Lo mismo cabe decir del tratado firmado el 19 de agosto de 1911 con Japón. La guerra aduanera entre Austria y Serbia, que se prolongó con un intervalo de 7 meses, desde 1906 a 1911, fue provocada, en parte, por la competencia entre Austria y Francia en el suministro de material de guerra a Serbia. Paul Deschanel declaró en el Parlamento en enero de 1912 que las firmas francesas, en el periodo comprendido entre 1908 y 1911, habían suministrado materiales de guerra a Serbia por un valor de 45 millones de francos. En el informe del cónsul austrohúngaro en Sao Paulo, Brasil, se dice: la construcción de ferrocarriles brasileños se realiza en su mayor parte con capitales franceses, belgas, británicos y alemanes. Dichos países, al efectuarse operaciones financieras relacionadas con la construcción de las vías férreas, se aseguran los pedidos de materiales de construcción ferroviaria. Así pues, el capital financiero tiende sus redes, en el sentido textual de la palabra, a todos los países del mundo. En este aspecto desempeñan un papel importante los bancos fundados en las colonias, así como sus sucursales. Los imperialistas alemanes miran con envidia a los viejos países coloniales, los cuales han creado en este sentido condiciones particularmente ventajosas. Inglaterra tenía en 1904 50 bancos coloniales, con 2.279 sucursales. En 1910, 72 bancos con 5.449 sucursales. Francia, 20 con 136 sucursales. Holanda, 16 con 68, mientras que Alemania tenía solamente 13 bancos con 70 sucursales. Los capitalistas norteamericanos envidian a su vez a los ingleses y alemanes. En América del Sur se lamentaban en 1915. 5 bancos alemanes tienen 40 sucursales, 5 ingleses 70 sucursales. Inglaterra y Alemania, en el transcurso de los últimos 25 años, invirtieron en Argentina, Brasil y Uruguay aproximadamente 4.000 millones de dólares, y como resultado, disfrutan del 46% de todo el comercio entre estos 3 países mencionados. Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre sí, en el sentido figurado de la palabra, pero el capital financiero ha llevado el reparto directo del mundo.